que sería el cuarto paso, ¿sí? De nuevo, es muy importante asegurar el monitoreo del paciente durante la inducción. La inducción es un paso relevante y relativamente crítico, porque es el momento que el paciente pasa del estado consciente al estado inconsciente, ¿sí? Entonces, durante ese proceso, el animal recibe una dosis de carga de depresores del sistema nervioso central que, además de deprimir el sistema nervioso central, pueden llegar a tener un impacto contraproducente sobre órganos vitales como aquellos de los que depende la hemodinamia. Por lo tanto, debe estar puesto el monitor los monitores hemodinámicos desde antes de la inducción anestésica. Hay que realizar solo en pacientes preoxigenados y, por supuesto, en pacientes canalizados. ¿Cuáles son las drogas que utilizamos para la inducción anestésica? Bueno, básicamente el propofol, digamos que hoy por hoy es una droga casi la más utilizada sin lugar a dudas. Existe, dependiendo de las especies, la opción de utilizar combinaciones como la de la ketamina midazolam. Hay drogas que tienen algún tipo de indicación especial, como pacientes con cardiopatías severas, es el caso del etomidato, y existe como una alternativa para la inducción el uso de halogenados, isoflorano, sevoflorano, por vía máscara o cámaras de inducción, que son unos recipientes en donde uno pone el individuo y todo el ambiente de esa cámara es impregnado con un agente halogenado. El paciente respira desde el aire de la cámara y se va anestesiando lentamente. Y por último, la vía aérea. Luego de la inducción, uno tiene que proteger la vía aérea. Y esto básicamente lo hacemos de diferentes maneras, pero la forma más común de proteger la vía aérea es poniendo un tubo endotraqueal, ¿sí? Los tubos endotraqueales están diseñados para cada una de las especies con las que tratamos y tienen el tamaño y la extensión necesaria para proteger la vía aérea en las diferentes especies. Se necesita un laringoscopio para aquellas especies en donde podemos visualizar la vía aérea, que por supuesto tiene que estar en condiciones para ser utilizado correctamente. El mandril o fiador es una estructura, ahora lo vamos a ver, que hace que el tubo adopte una morfología apta para la intubación en la especie en la que vamos a utilizarlo. Esos tubos se suelen lubricar con jaleas anestésicas y hay que tener material para fijar, ¿sí? Y en general hacemos esta técnica, se realiza, ¿sí? Hay que exteriorizar la lengua, por eso necesita una gasa, para que no se patine, y también, por supuesto, tener guantes que aseguren un procedimiento higiénico. Esos guantes de procedimiento no tienen que ser guantes estériles, pero sí tenemos que protegerla. Entonces aquí vamos a ver un poquito los pasos de la inducción. Lo que primero que hacemos es administrar el inductor, en este caso por intermedio de una bomba de infusión, pero se puede hacer tranquilamente mediante una jeringa e inyectando la droga. Lo importante es que la tasa de administración de la droga del inductor se ajuste a las necesidades del caso. Como en general la dosis final del inductor es producto del efecto que vamos obteniendo, ¿sí? Se administra tanta droga como la necesaria para lograr un determinado efecto. Entonces uno va titulando la dosis de los inductores para llegar a tener el efecto deseado. En este caso en particular, se utilizó el propofol y se lo infundió a una tasa, como vemos en la pantalla, de 1 miligramo kilo minuto. En general, en 2-3 minutos, ya el paciente está en condiciones de ser intubado. Entonces estamos ahí lubricando el tubo con la jalea anestésica, que tiene ya su fiador o tutor. Previo a la colocación del tubo endotraqueal, vamos a proceder a aplicar de manera tópica
un anestésico local, en este caso la lidocaína, que viene con una presentación en spray. Colocamos sobre la vía aérea para disminuir el reflejo durante la intubación. Eso permite, entre otras cosas, disminuir la dosis final del inductor, lo cual siempre es un aliciente porque disminuye el riesgo. Siempre el riesgo anestésico tiene una relación directa con la dosis o la tasa de anestésicos inyectados. Ahí vemos cómo el ayudante abre la boca, retira la lengua y mediante visualización directa se realiza la intubación endotraqueal e inmediatamente se utiliza algún método de fijación para evitar que el tubo se desplace o se mueva. Tenemos, como vemos en la pantalla, tenemos el paciente monitoreado, ¿sí? En este caso el oxímetro de pulso va colocado en la lengua, se retira para la intubación y se vuelve a colocar inmediatamente después de terminar la intubación. Fíjense que una vez intubado el paciente se procedió a insuflar el manguito del tubo, el tapón de el balón de neumotaponamiento, y se conecta al circuito anestésico, del cual también hablaremos en su momento. Bueno, una vez que el paciente ya está inducido, aparece la etapa de mantenimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que decidir cuál va a ser la droga que va a mantener al paciente en ese estado de inconsciencia o hipnosis, ¿sí? Existen dos alternativas, básicamente. O administramos los anestésicos por vía inhalatoria, o administramos los anestésicos por vía intravenosa, ¿sí? En términos generales, nosotros necesitamos el mismo equipamiento para hacer la anestesia inhalatoria que la anestesia por infusión continua intravenosa, ¿sí? En el caso de la anestesia por inhalación, precisamos un dispositivo que se llama vaporizador. Y en el caso de la anestesia total intravenosa, necesitamos un dispositivo que es una bomba de infusión, ¿sí? Existen dispositivos muy rudimentarios, como las cámaras cuentagotas de las bajadas de suero, pero son muy imprecisos y es muy, muy difícil controlarlos de manera adecuada. Por supuesto, durante el periodo de mantenimiento, en donde el monitoreo se despliega en su totalidad, ¿sí? Y uno puede empezar a medir todo aquello que el monitor ofrece. Luego veremos eso. Durante la anestesia, debido a esa depresión que experimenta el paciente, debe recibir oxigenación. La ventilación es un aliado cuando la restricción del volumen corriente es significativa. Y por supuesto, debemos implementar el método que hayamos elegido para preservar al paciente de la hipotermia. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan en esta etapa? Básicamente el oxígeno y el aire, ¿sí? Se hacen mezclas gaseosas seguras. El propofol, que sería la droga insignia de la anestesia total intravenosa, o los halogenados, el isoflorano, el sevoflorano, que son los más utilizados en nuestro medio, ¿sí? Como representante de los anestésicos por vía inhalatoria. Cuando se utiliza la TIVA, que es la anestesia total intravenosa, la combinación del propofol con drogas como la ketamina, la lidocaína, algunos opiáceos, como el caso del remifentanilo o fentanilo, son también alternativas. Estos últimos también se utilizan cuando uno hace halogenados, ¿sí? Porque habíamos dicho, necesitamos drogas que generen inconsciencia, propofol, isoflorano. Necesitamos drogas que aporten analgesia, opiáceos. Necesitamos drogas que aporten relajación muscular, relajantes musculares, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá vemos una tasa de infusión para el mantenimiento durante una anestesia general.
Ahí vemos, el paciente está con reflejo palpebral en un plano superficial de anestesia. Tenemos al monitor y vemos los diferentes parámetros que podemos determinar. En este caso, la colocación de un estetoscopio esofágico, que es una sonda que se ubica en el esófago y que permite el monitoreo de la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? Algo que van a utilizar en los prácticos cuando realicemos las anestesias en el hospital. Es muy, muy importante, una vez que el paciente está anestesiado, chequear algunas funciones vitales de las que dependen eventos súper importantes, como por ejemplo la perfusión tisular. Por eso siempre hay que preguntarse cómo encuentra el volumen plasmático de mi paciente, precisa ser repuesta o reforzada esa volemia, ¿sí? Como habíamos visto, los anestésicos generales proponen algún grado de vasodilatación, y entonces al vasodilatar al paciente, probablemente alguna deshidratación subclínica se haga presente, y bueno, es importante considerar la necesidad de la reposición volémica. Acá vemos un monitor funcionando, en donde podemos observar, ¿sí?, los diferentes parámetros. De arriba para abajo, una curva pletismográfica que nos muestra la oximetría de pulso con sus valores de saturación, en este caso 96%, y su frecuencia cardíaca, en este caso 76 latidos por minuto. Luego vemos en la segunda columna de un paciente que ventila el end-tidal de dióxido de carbono, que en este caso se encuentra en 27.8, el registro del monitor, dicho sea de paso, un valor un poco bajo. Luego vemos los niveles del anestésico, fíjense que tenemos una fracción inspirada de isoflorano de 1.5 volúmenes por ciento, y una fracción expirada de 1 volumen por ciento, esa vendría a ser la fracción alveolar. Después vemos una curva de presión arterial, justo tenemos con una presión arterial que no está justo en la pantalla congelada, y vemos la temperatura de 38.1 a nivel central. En ocasiones se pueden tener el recurso, por ejemplo, de la medición arterial continua de la presión arterial, para lo cual es necesario canalizar una arteria. Acá vemos, por ejemplo, la canalización de una arteria. Es un procedimiento muy similar al que se hace con la vena, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular, buscamos una arteria, que es la arteria metatarsiana dorsal. Este es un vaso sanguíneo que se utiliza para determinar de manera continua la presión arterial, y por supuesto para extraer muestras de sangre arterial para medición de gases, electrolitos, etc. Bueno, acá durante el procedimiento, siempre constatando la estabilidad de las variables monitoreadas, para certificar que nuestra propuesta terapéutica, nuestro protocolo, ha sido adecuado. Entonces ahí vemos cómo impacta sobre el monitoreo, ¿sí?, la maniobra quirúrgica. Entonces nosotros en principio decimos, cuando no hay respuesta hemodinámica al estímulo nociceptivo, el protocolo anestésico, ¿sí?, en principio desde el punto de vista inconsciencia, desde el punto de vista analgesia, ha sido bien planteado. El último paso, o anteúltimo paso, sería el de la recuperación, ¿sí? Bueno, para eso nosotros tenemos que determinar si el paciente ha estado siendo ventilado en forma controlada, determinar que el paciente pueda hacerse cargo de su propia ventilación una vez desconectado del respirador, ¿sí?
y verificar la eficacia de esa ventilación espontánea, porque a veces a algunos pacientes les cuesta recuperar la ventilación espontánea efectiva, porque no alcanza con que se mueva el diafragma, con que se muevan los músculos intercostales. Lo que necesitamos es que estos se muevan de manera sincronizada para generar la presión subatmosférica necesaria para que todo el volumen corriente necesario ingrese a los alveolos. ¿De acuerdo? Tenemos que suspender las infusiones de analgésicos, si es que estaban siendo administradas, y por supuesto contemplar la necesidad del rescate analgésico, siempre que éstas expiren en un tiempo inmediato. Tenemos que asegurar que cuando el paciente ventila aire ambiente, sature la hemoglobina por encima del 95%, y hay que mantener el aporte de oxígeno necesario como para evitar la hipoxemia cuando es necesario, y de nuevo verificar esa perfusión periférica para asegurarnos que está todo funcionando adecuadamente. Hacemos un primer chequeo del nivel de analgesia, ¿sí? Sabemos que nos fue bien o mal durante la cirugía, pero necesitamos ver cómo se recupera ese paciente. Y para eso se implementan escalas, que son instrumentos que permiten hacer como una determinación objetiva de el nivel de dolor de ese paciente, ¿sí? Tenemos que definir el punto de rescate, aplicamos una escala y decimos, bueno, a partir de qué punto consideramos necesario rescatar la analgesia. ¿De acuerdo? Y por supuesto, siempre las escalas vienen divididas en dolor, por ejemplo, dolor leve, moderado y severo, ¿sí? Entonces, por supuesto, todos los pacientes que tengan un poco más de dolor leve deben ser rescatados. ¿De acuerdo? Bueno, acá estamos viendo, terminó el procedimiento, entonces vamos a proceder a la recuperación del paciente. Ahí se empieza a despertar, estuvo ventilado, entonces tenemos que constatar, ¿sí?, que esa ventilación, que ya de por sí se la ve un poquito superficial, alcance para saturar la hemoglobina. Por eso es que dejamos el oxímetro de pulso colocado. Ahí vamos a tratar de retirar el tubo y ver cómo oxigena ese paciente, durante la recuperación. Estos pacientes que tienen una vía aérea especial deben ser cuidados de manera especial también, ¿sí? Porque muchas veces, ¿sí?, como tienen paladares muy elongados, pueden sufrir atrapamientos. Todos los pacientes tienen que ser cuidados, pero por supuesto aquellos que tienen estructuras predisponentes, mucho más. Entonces, vamos a ver cómo está la oxigenación. Detectamos en este paciente una oxigenación baja, fíjense, un 89% de saturación, lo cual pone de manifiesto la necesidad de suplementarlo en la etapa de recuperación con oxígeno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ponemos una mascarita, esa misma mascarita que usábamos para la preoxigenación, y la dejamos ahí administrando una fracción inspirada de oxígeno adecuada para garantizar una buena oxigenación durante este periodo. El paciente está despertando, pero no ventila, no respira lo suficientemente bien como para hacerse cargo de su ventilación. Al cabo de un minuto de la administración de oxígeno ya empezamos a tener o observar una mejoría en la oxigenación. Es muy vertiginoso, tanto la desaturación como el aumento de la saturación de oxígeno. Y acá vemos, el paciente va recuperando el tono muscular, etc. Y el último paso, ahora sí, es la externación del paciente, ¿sí? Tenemos que implementar las terapias de soporte y seguimiento, que estas implican el uso de fármacos a una determinada dosificación, a determinados intervalos, ¿sí? Tenemos que instruir a los encargados del cuidado del paciente acerca de cuáles son los signos relevantes a considerar, cuándo
y cómo se manifestaría el dolor, ¿sí? Cómo evaluamos la evolución de ese paciente. Tenemos que pautar el criterio para la duración del tratamiento durante el postoperatorio, y para los pacientes que están siendo externados, tratar de interactuar con los propietarios como para poder tener el feedback necesario para saber si la cosa está evolucionando bien o mal. Así que bueno, básicamente esto es el protocolo general de abordaje a la anestesia con sus diferentes pasos. Acá vemos una de las escalas que utilizamos en nuestro ámbito de trabajo para categorizar el dolor, ¿sí? Y ver cuál es el grado, fíjense, que uno tiene en cuenta un repertorio de signos, actitudes y consideraciones para saber si el animal está o no con un determinado grado de dolor, y si por supuesto precisa un rescate analgésico. De nuevo, implementar un tratamiento implica necesariamente constatar la concreción de los objetivos terapéuticos que hicieron que se implementara ese tratamiento. Bueno, les agradezco mucho la atención y les proponemos seguir la actividad con la resolución de las actividades de la unidad.